de irnos a otro país, para buscar otros estímulos culturales, ver cómo se vivía en Estados Unidos o cómo se vivía en Francia o en Italia o en los lugares donde se hacían esas películas. La educación sentimental la gente la vivía de muy diversas maneras según su clase social. Claro. Entonces, en el caso personal, en el caso de Carlos Monsiváis, él fue hijo de Portales, siguió en Portales y desde ahí hizo todo un mundo, recreó un mundo maravilloso. Uh-huh. Es como Lezama Lima, el escritor cubano que nunca salió y que se puso a describir verdaderamente continentes enteros. Sí. Y esa es la maravilla de la literatura. Quienes no teníamos ese acceso a la escritura y a la literatura, pues queríamos tomar el avión y queríamos juntar dinero para ir a estudiar al extranjero, cosa que yo hice. Uh-huh. Y pero en ello también recibí el apoyo de Carlos Monsiváis, el apoyo moral, quien me dijo, vete. Si tienes necesidad de eso, hazlo, considero que es muy válido, y después regresa ya formado y todo. Y bueno, yo le agradezco mucho a él ese primer estímulo. Carlos hizo ese viaje, se fue a Londres. Se fue a Londres, tuvo una formación de cinéfilo muy fuerte durante 2 años en Londres. Escribía en ese momento para Radio UNAM, para Radio tenía un programa semanal sobre crítica de cine. Sí, ¿verdad? Tenía un programa semanal de crítica de cine. Que se habría que recuperar. Habría que recuperar eso. En la fonoteca y todo. Yo creo que se está haciendo. Y ya era un poco el ánimo relajiento y muy lúdico de ver el cine para romper con algo que Carlos detestaba y del cual se mantenía siempre alejado o procuraba hacerlo, que era la solemnidad. La solemnidad del mexicano ante todo. Pero al mismo tiempo le fascinaba nuestro apego a los rituales, nuestro apego a las fiestas, a los días de guardar. Entonces era un poco paradójico y contradictorio esa relación amor y odio con México que tenía él, que tenía yo, que tenía mucha gente que se veía privada por un gobierno autoritario y paternalista. Claro. Que ya no sucede ahora en esa misma medida. Los estímulos culturales, aun cuando prevalezca el autoritarismo de manera light, los estímulos culturales ya son distintos, inmensos. Claro. Entonces, decirle a un joven que se vaya a estudiar a otro país y todo, realmente no es estarle ofreciendo lo mejor. Claro. Sobre todo en este momento. En este momento, sí. Claro, pero en aquel entonces sí era muy importante. Sí. Si podías hacerlo, lo hacías. Y muchos lo hicieron. Y además en ese viaje, bueno, en ese y en otros, tengo entendido que conoció a grandes cineastas, al menos en passant, digamos, al menos mientras estaban en el plató, a Pasolini, a Visconti, mientras creo, hay una fotografía célebre de Monsiváis y Fuentes hablando con Visconti mientras filmaba La muerte en Venecia. Tuvo ese trato y jamás dejó de tener el trato con las figuras principales en México. Claro. Tanto del mundo de la política como del mundo del espectáculo. Era verdaderamente... Sabía combinar eso, ¿verdad? Es increíble. Pero maravillosamente. Era una caja de resonancias y de informaciones continuas que alimentaban todo lo que él escribía. Y escribía sobre todo. Escribía lo mismo sobre cine que sobre política, que sobre la vida social, sobre teatro. En fin, sus intereses sobre eran, teatro sí. Él me hizo descubrir verdaderamente obras de teatro de Sergio Magaña, de Vicente Leñero y todo. Y no, es que su interés, su curiosidad era verdaderamente enciclopédica. Claro. Pero si centramos todo ello, yo diría que lo centraría en literatura y cine. Cine y literatura fueron sus dos grandes pasiones. Entonces ahora es muy curioso que los homenajes que se le rinden estén abocados precisamente a esas esferas. Hay el fondo de sus libros aquí en la Ciudadela, en la biblioteca, y hay sus películas favoritas reunidas en la Videoteca Carlos Monsiváis, en la Cineteca Nacional. Es emblemático, simbólico, es muy elocuente que precisamente esos dos intereses, más que todo lo demás, más que lo político y todo, se haya concentrado en esos recintos culturales donde está viva la memoria de Carlos Monsiváis, la presencia, diría yo,
de Carlos Monsiváis. ¿Y cuáles eran esas películas preferidas? ¿Te recuerdas? No, es que había de todo. Uh-huh. Había géneros, sobre todo predilectos. Había el cine negro. El cine negro estadounidense era una pasión que él tenía. Había el cine mexicano de la época de oro, que era su gran especialidad. Había la comedia musical, como ya lo dijimos. Había el western. Había el melodrama. Uh-huh. El melodrama, muchas veces yo le decía, pero tú estás copiando el melodrama o el melodrama te inspira o qué. Y dice, bueno, es que cuando yo hago un drama, cuando alguna persona haga un melodrama, en realidad es una escenificación, es un tributo a las grandes estrellas, a Joan Crawford, a Bette Davis, a Dolores del Río. Son tributos continuos. Entonces, bueno, yo no tomaba en serio ningún pleito o ningún melodrama suyo. Porque eran tributos. Porque era un tributo. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y era difícil aprender eso porque es todo un arte. Sí, por supuesto, sí, tampoco. Generalmente uno pasa por un cursi en lugar de por alguien que está haciendo realmente una parodia o un homenaje. El cine de oro mexicano que fue tan desdeñado como bien señalas, que ¿fue uno de los que lo rescató? Es decir, que le dio su justo valor. Bueno, hubo toda una generación que en los años 60 crearon un movimiento, bueno, una revista que se llamaba Nuevo Cine, que tuvo unos cuantos números nada más, y ahí estaban García Riera, García Ascot, estaba Salvador Elizondo, estaba el propio Carlos Monsiváis, José de la Colina, Blanco, José de la Colina, y todos ellos bebían, por decirlo de algún modo, de la influencia dominante muy fuerte de la nueva ola francesa. Claro. Y de hecho, incluso la revista era como un cahier de cinema. Cinema, exacto. Y entonces esta nueva ola francesa, ¿qué hacía? Romper con el convencionalismo y el lado académico del cine tradicional. Ese cine asfixiante, escenográfico, solemne, uh-huh, que a Carlos no le gustaba, sí, de adaptaciones literarias tiesas. Lo que empezaba a apreciar junto con esos otros escritores era verdaderamente la gran libertad de un cine que conquistaba las calles, que conquistaba la cámara en mano, uh-huh, que desdeñaba a las grandes estrellas. Y aquí hay un cambio muy importante tanto para el cine mexicano como para el internacional. Es el paso del culto de las estrellas, que fue la fuente de su primera formación, la primera formación de Carlos Monsiváis, sentimental, fue el culto del Star System, lo que llaman las estrellas, sí, a el cine de autor. Entonces la diferencia que había entre él y mi generación era que nosotros crecimos con el cine de autor y que todo aquel cine nos parecía, como decía Truffaut, el cine de papá. Era el cine viejo, el cine enquilosado. Sí. Y él lo criticaba bastante, a pesar de su adoración que tenía por este cine, sabía de cuáles eran las limitantes y sabía de cuál era la transición necesaria hacia una nueva manera de ver, apreciar el cine, y lo estaba marcando Francia en ese momento, sí, como antes lo había marcado el neorrealismo italiano. Entonces, cuando uno crecía con la idea de que la estrella no era María Félix ni Dolores del Río, sino el Indio Fernández y Gabriel Figueroa, era una revolución completa. Claro. Y lo mismo con Estados Unidos. Sí. Las estrellas no eran John Wayne, sino John Ford, no era Bette Davis ni Joan Crawford, sino los grandes directores. Douglas Sirk. Exacto, todos ellos. Entonces, ese fue el gran cambio, pero Carlos supo entender muy bien ese cambio, y la trivia finalmente es un producto, sí, de aquel gusto por el cine de las estrellas, por el cine donde el productor era el amo, donde la estrella era la dominante, sí, y el argumentista y el director eran meros artesanos que cumplían los caprichos de los grandes. Así entonces, es. Una vez yo le pregunté, ya casi impaciente, le digo, pero ¿qué interés en aprenderte la filmografía completa de Martha Roth? Digo, ¿a quién le interesa? ¿A quién le puede interesar? ¿En qué película estuvo Ferrusquilla? ¿O quién era la nana de Dolores del Río? ¿O quién era el sirviente que aparecía? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué ese gusto? Y me contestó algo que no voy a olvidar jamás, y me dijo, no, básicamente es un ejercicio de la memoria. Es un ejercicio de la memoria, porque si algo apreciaba
Carlos Monsiváis, era la memoria. Era la memoria, claro. Era, yo creo que la trinchera mayor frente a cualquier despropósito, a cualquier cosa. Era la memoria que en los individuos y en los pueblos siempre debe mantenerse viva. Claro. La memoria colectiva como la memoria individual son nuestras grandes riquezas. Con la memoria no podemos pasar por alto que hubo un Pinochet, que hubo un Francisco Franco, que hubo todo, y tampoco podemos olvidar que alguna vez tuvimos alguna inocencia y que esa se perdió en el cine, pero que de algún modo sobrevivía en algunas cuantas películas. Es verdad. También él vivió los 60 y vivió ese cambio no solo entre el cine comercial y el cine de autor, sino una mirada distinta. Estoy seguro que una de sus grandes lecturas fue Susan Sontag y el kitsch. Entonces veía a través del kitsch seguramente este cine del siglo, no del siglo, sino este cine de oro mexicano. Claro, porque la lectura que hace Susan Sontag en su artículo seminal, que es Notas sobre el Camp, Carlos lo adapta a la realidad mexicana y hace todo un ensayo sobre el camp en México y aclimata, como aclimató muchas de las lecciones del llamado nuevo periodismo. Es verdad, es completamente cierto, sí. Y fue uno de los que mejor aclimataron en México eso. Ambas cosas, sí. En el suplemento cultural de la revista Siempre, él publicaba textos de Susan Sontag, él publicaba textos de Norman Mailer y era implacable con sus colaboradores, entre los cuales me contaba yo como traductor. Entonces él te podía decir un miércoles, tengo este artículo de Susan Sontag de 40 cuartillas, quiero que me lo tengas listo para pasado mañana. Y entonces yo le decía, oye, pero... Y al final estaba listo, pero él tenía que corregirlo porque encontraba 20,000 defectos y todo. Claro. Y voy a decir una anécdota muy curiosa en una traducción. Cuando se estrenó la película El último tango en París, Norman Mailer escribió un texto sobre El último tango en París y había algo que a mí me parecía intraducible. Y entonces él estaba en una reunión con colaboradores del suplemento y me acerqué tímidamente y le dije, oye, hay una frase de Marlon Brando que yo no puedo traducir. Él dice a María Schneider, mostrando después de hacer el amor y todo, mostrándose el sexo, le dice, this is your happiness and it's my hot penis. Uh-huh. Y entonces yo le dije, ¿cómo traduzco eso para que haga eso? Claro. Y impaciente se levantó, quedó pensando un momento y dijo, esa es tu felicidad y es mi falosidad. Así de inmediato. Y dice, y ya no me estés molestando.